el programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. Debraye Deportivo. Deportes, análisis y algo más. ¿Qué tal, amigos del Debraye Deportivo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio de análisis e información que lleva hasta ustedes todo, absolutamente todo el acontecer deportivo a nivel local, nacional e internacional. Es Carlos Cepeda quien les habla y quien a nombre de todo este equipo de producción les da la más cordial bienvenida. Les agradece su presencia y los invita a que se queden con nosotros, ya que, como lo hemos venido haciendo en programas anteriores, el día de hoy también sostendremos una charla con quien está catalogada como una de las atletas mexiquenses pues que ha tenido más reconocimiento y sobre todo más actividad en lo que corresponde al flag football. Ya les estaremos comentando de quién se trata. Mientras tanto, quiero saludar a quien me estará acompañando en la conducción y riendas de este programa, mi querido amigo y hermano, licenciado Cristian Gómez Lic. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contento, mi querido Carlos, pues ya se acercan las fiestas decembrinas. Feliz Navidad, ya huele a ponche. Año nuevo. Exacto, huele a ponche, pero aquí yo tengo mi café. Así que, pues bueno, lo mejor para ustedes en este su programa de Debraye Deportivo a través de A Comunicación Estratégica. Jorge Rizabalaga en la área de la producción, Fernanda Currículum Vitae, y ahí estoy viendo también a Renata en la parte de la asistencia de producción. Y bueno, también ahí está su invitada de acá, de la entrevistada. Tenemos muchas cosas que hablar del flag football. Así que, pues bueno, vamos a arrancar, mi querido Carlos, porque tenemos una invitada que la verdad tiene muchos datos interesantes. Sin duda alguna, Lic, y es que en el marco del primer aniversario del Debraye Deportivo es que vestimos la mesa del Debraye de Gala con presencias, pues sin duda alguna, irrepetibles, y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a Topacio Daniela Conde, quien es nuestra invitada del día de hoy, quien nos platicará un poco acerca de su trayectoria en esto que es el flag football. Primero que nada, Topacio, muchísimas gracias por tu tiempo para la mesa del Debraye Deportivo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por darle difusión al deporte mexiquense y sobre todo a mi deporte, al flag football. Hombre, no, y es que nos da muchísimo gusto, precisamente el Debraye Deportivo es para esto, Lic, para abrirle espacio a los atletas, a los deportistas que en determinado momento vayan surgiendo y vayan haciendo bien las cosas, vayan teniendo presencia en determinadas disciplinas, y pues es un gusto poder contar en esta ocasión con Topacio. Totalmente, como lo he dicho, no solo el fútbol, soccer, ya sabes, la selección mexicana, pero bueno, condiciones que no dieron resultados positivos en Qatar. Esto es lo que hace Debraye Deportivo, ajustar y también dar y difundir el deporte de lo que da mucho más también, ¿por qué no? En este caso el flag fútbol, desde la selección mexicana, pero antes otros de la UEM, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, así que pues vamos a arrancar, mi querido Carlos. Perfecto, pues hagamos la primera pregunta, Daniela. De repente, pues la mayoría de la gente pensará que ya conoce pues esta cuestión de lo que es el flag football, que lo decía ahorita el Lic, el Tocho Bandera, pero qué mejor que alguien que se dedica a practicarlo nos pudiera decir qué es el flag football. Claro que sí, Carlos. El flag football pues es una variante del fútbol americano. Prácticamente es la primera definición que le dan al flag football, ¿no? Okay. Pero es importante destacar que es un deporte que tiene necesidades totalmente diferentes. Mientras que el fútbol americano se basa en la fuerza, el flag se basa en la potencia y en la agilidad, ¿no? No te puedes valer de fuerza, no puede haber contacto. Y bueno, en lugar de un tacleo o un placaje, como se llama, en el fútbol americano, acá lo que utilizamos son un cinturón con 2 banderas. Entonces buscamos hacer este tacleo a través de quitar las banderas, pero pues es un deporte que requiere más agilidad, mayor atleticismo. Tiene la base, el sustento del fútbol americano, las 4 oportunidades para conseguir un primero, y la anotación, que tiene un valor de 6 puntos y el punto extra por 1 o por 2 puntos. Esa es como la base, el balón es el mismo también, pero también el campo se reduce, ¿no? Ya sea en modalidad 5 o en modalidad 7, se reducen medidas en comparación al fútbol americano. Perfecto, siempre me gusta preguntarle cómo es determinada disciplina, porque bueno, a fin de cuentas yo siento que las personas o la gente que no conoce tal cual o no lo ha practicado, pues ya va adentrándose, ¿no? De manera un poco paulatina a qué es esto del flag football. Sí, totalmente, ¿no? Desde los años 40, donde surge este deporte, como lo acaba de mencionar Topacio, desde unas necesidades completamente distintas, desde el equipo de la indumentaria, son muy caros, obviamente en americano a comparación del flag football, pero bueno, esta es la condición. Topacio, yo te quiero preguntar, tu mamá, Esmeralda, creo que
fue una de las impulsoras donde también tú practicaste taekwondo. También estuviste en el fútbol, no sé si es soccer o fútbol americano, pero ¿cómo fue ese inicio dentro del deporte? Pues yo creo que precisamente mi mamá, al tener hijos hiperactivos, pues siempre buscó que nos desenvolviéramos en algo o canalizáramos nuestras energías en algo positivo, que fue el deporte. Y bueno, desde temprana edad mi mamá, recuerdo llevándonos a la natación, llevándonos precisamente al taekwondo que practiqué. Inclusive en la escuela también practiqué básquetbol, ¿no? Fútbol, es fútbol, soccer. Y también, ¿no? Mi mamá me llevaba ahí a Los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México a practicar fútbol. Vaya. Y bueno, ahí es una historia un poquito chistosa, porque como no podía competir al no ser todavía universitaria, yo estaba en la prepa, pero no en prepa universitaria, como que me aburría, ¿no? Ir a entrenar sin poder competir. Entonces decido el cambio de deporte y precisamente mi mamá es factor clave acá porque pues me dijo, este deporte, ¿no? El flag football se ve interesante. A mí no me gustaba el fútbol americano y definitivamente tampoco le entendía, ¿no? O sea, en este desconocimiento yo decía, no, se me hace muy raro. Me dice, ve una semana, prácticamente fue y me dejó, ¿no? Y a la semana me gustó mucho el deporte y además las habilidades que yo ya traía de otros deportes como el fútbol, el básquetbol, el taekwondo, se vieron bien canalizadas hacia el flag y se me hacía sencillo, se me hacía que era algo que yo podía desarrollar sin tanta complejidad. Las reglas quizá todavía me costaban trabajo, pero la parte de habilidad motriz se me facilitaba. Entonces ya, después de la semana ahí me quedo, pero justamente te recuerdo desde siempre a mi mamá llevándonos al deporte, a los entrenadores de mi hermano diciendo, vente, o sea, aunque sea varonil, vente a jugar, que no estés ahí sentada, ¿no? Sí, obviamente. Pero sí, o sea, mi mamá siempre fue ahí el eslabón que me llevó a conectar con el deporte. La educación del deporte. Sin duda alguna, y esta parte también de la mentalidad es importante, Lick, porque a fin de cuentas esa es una cuestión que también tienen que ir desarrollando los deportistas, ¿no? En este caso, Topacio, la mayoría de la gente tiene de repente mal entendido que el fútbol americano es propio para las mujeres y que deportes en contacto como el fútbol americano pues son propias, ¿no? Para el género masculino. ¿A ti te tocó lidiar un poco con esa parte? Sí, porque fíjate que en este camino en el que el flag football en realidad ha tenido su auge en unos 10 años para acá, ¿no? Sí. Ha tenido este crecimiento, porque yo me acuerdo hace 10 años, cuando lo practicaba, llegar a un lugar y decir, ¿qué es eso? Pero justamente esta era, bueno, es la variante que pueden practicar las mujeres, ¿no? Inclusive los que veían desde el fútbol americano era, no, los hombres cómo van a jugar las cintas, ¿no? O sea, cómo van a jugar ese deporte. Era fútbol americano hombres, flag mujeres, e inclusive quienes empezaban a ser los primeros entrenadores, pues exjugadores de fútbol americano, claro, ¿no? O coaches del fútbol americano. Entonces, pues lo primero que pasó fue esto, empezar como a ponerle género al deporte. Y bueno, el crecimiento ya ha dado una vuelta impresionante, pero inclusive pues, hace no muchos años me seguía pasando que llegara a un campo y no sé, yo llegaba con padres de familia o con los hermanos de algunas jugadoras y los árbitros se acercaban y preguntaban a cualquier hombre que estuviera cerca de nosotros quién es el entrenador, ¿no? En lugar de pues simplemente preguntar quién es la persona a cargo, quién es el coach, ¿no? Pero siempre era como muy, muy marcado el ir a buscar como los varones para preguntar quién era el entrenador, porque asumían que ya era un deporte de mujeres, pero que el entrenador era un hombre. De repente, ¿no? Esta situación se da mucho en cualquier disciplina, sobre todo aquí en México, y pues bueno, yo creo que va siendo tiempo de ir erradicando poco a poco. Sí, y completamente, ¿no? Leyendo su historia de Topacio, arrancaste una liga local donde juntaste a varias de tus compañeras, inclusive por ahí me dijeron, un pajarito volando, que compraste también las indumentarias o los uniformes por tu mismo cuenta. ¿Cómo fue esa situación para integrarte? Y creo que te fue muy bien esa liga, creo que tuviste ahí un subcampeonato también en la primera parte. Pues bueno, la universidad llegó un momento en el que había una incertidumbre en este deporte, porque pues primero era un deporte que no era tan conocido, tenía ahí algunas competencias, ONEFA en algún momento apostó por abrir una liga, ¿no?
pero pues bueno, eran costosas y la realidad es que también no éramos muchas integrantes en el equipo, ¿no? Y bueno, de entrenadores también rotábamos bastante. Y llegó un momento en el que se dijo, bueno, no, parece que no va encaminado hacia un deporte formal. No éramos deporte de Universidad Nacional, entonces tampoco era como que, digamos, le pudiéramos dar algo a la universidad. Entonces, la universidad opta por decir, bueno, no competimos un tiempo en alguna liga que genere un gasto y ya, ¿no? Entonces yo empiezo a juntar precisamente a mis amigas a entrenar. Y pues le pido a Francisco del Real, que sigue todavía allá en la universidad como jefe del departamento de fútbol americano, que nos permitiera participar con los uniformes de la universidad. Me permite participar, pero sí, los gastos de la liga, pues bueno, esos sí corrieron por mi cuenta y bueno, de repente nos cooperábamos para algún arbitraje o algo así. Pero la verdad es que también, por ejemplo, me fui encontrando con personas en el camino que en la liga me decían, bueno, pues un poquito más barato, algo así, ¿no? Como para que pudiéramos practicarlo. Y llegamos a la final, perdemos la final, pero eso fue punta de lanza, porque al final este jefe del departamento, Francisco del Real, dice, bueno, veo que quieres hacer las cosas bien, veo que puedes juntar a ciertas personas a que vengan a entrenar y se vuelva algo formal, ¿no? Entonces me dice, ¿qué te parecería que retomáramos el proyecto, que volvieran a participar en una liga formal, ya pues ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional, como es AFEMEX, ¿no? Como la liga más grande que hay en México? Y fue de ahí donde empezamos ya nuevamente a participar en las ligas, ¿no? Pero sí fue esta liga local como el parteaguas de ese momento. Y ahí lo catalogamos como que, bueno, la impulsora, sobre todo aquí en el Estado de México, en Toluca, pero sobre todo, mi querido Carlos, donde ya empezó a incursionarse un poquito más a la UAM, y ahí viene la universidad. Pero bueno, ya ahorita vamos adelante, para que no te quite yo la pregunta, mi querido Carlos. Adelante. Perfecto, pues ya tocaremos este tema de la universidad más adelante. A mí sí me gustaría que nos platicaras, Topacio, cómo es la vida de alguien que practica el flag football, es decir, desde que te levantas, a qué hora lo practicas, cómo has logrado pues vincular lo que es el entrenamiento con tus demás actividades en el orden del día. Pues mira, creo que hoy en día el flag football, la vida de alguien que practica este deporte, va en dos escenarios totalmente, yo diría, diferentes. Desde mi punto de vista y como yo lo practico y las personas que están a mi alrededor, pues bueno, normalmente estamos en el deporte universitario, entonces cada quien asume sus responsabilidades, ya sea yo de docente y ellas en su papel, en su rol de estudiantes. Por la mañana, a las 6 de la tarde, empezamos entrenamientos. Pues el entrenamiento conlleva la parte de condición física, atlética, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica. Entrenamos 2 horas y media, de 6 a 8 y media de la noche, y bueno, después tienen que regresar a sus casas a cumplir con esas obligaciones justamente de un atleta universitario, ¿no? Que también es complejo porque hay que cumplir con los entrenamientos y hay que ser regular en la escuela, hay que tener un avance académico, no puede participar alguien que sea irregular, que tenga materias reprobadas o que, por ejemplo, aplace materias como para ir cursando de 3 en 3 cada semestre. Esto no es válido. Entonces, solamente lo pueden practicar ahorita dentro de la universidad universitarios. Entonces, es un ámbito plenamente pues de estudiante, atleta, con gestión de tiempo, con gestión de actividades, de exámenes, de tareas, etcétera, ¿no? Y también hay otro escenario en el que alguien que practica el flag football solamente de manera recreativa, pues bueno, entre semana definitivamente puede hacer todas sus actividades, ya sea escolares o laborales, y únicamente practicarlo el fin de semana en las múltiples ligas locales, porque considero que también ha sido un deporte que ha crecido bastante en este sentido recreativo. Habrá que analizar un poco la parte profesional, pero en el sentido recreativo sí ha crecido bastante. Perfecto, y la pregunta gira en torno, Lica, al hecho de que pues cada vez más jóvenes, ¿no? Independientemente de la disciplina, cada vez más jóvenes se quieren integrar a esta parte de los deportes, vaya, la vida deportiva, y que les facilita la universidad, pero bueno, que tengan en cuenta que sí tienen que llevar a cabo una cosa, pero también no descuidar la otra. Así es. Es que esa es la disciplina, a final de cuentas, dentro del deporte universitario, ¿no? Donde los estudiantes deben de concentrarse tanto en la vida académica, obviamente también en la parte deportiva, porque también, pues, es un currículum para ellos y también, obviamente, para los coaches en este caso, ¿no? Pero bueno,
Topacio, mencionaste bien a Francisco Real. ¿Qué te ha aportado él hasta ahora, no? Y previo, ahorita lo vamos a mencionar porque ya como coach de la selección mexicana de flag football, pero él, ¿qué tanto te ha aportado para ahora sí impulsar este? Pues yo creo que lo primero fue esta confianza y esta oportunidad de dirigir los equipos, ¿no? Que fue un compromiso que de manera ahora, no sé, como experiencia, pues parece padre, pero en ese momento pues sí fue un reto y sí fue bueno. Yo todavía era estudiante, era deportista, entonces ¿qué vas a hacer, no? Porque ahora también vas a tener un equipo a cargo y después se convirtieron en 2, en 3, ¿no? Creo que lo primero fue eso, la confianza y después como el seguir al tanto del proyecto e impulsarlo para que creciera y darme siempre las facilidades para que yo tomara las decisiones, para que yo pues pudiera generar el análisis de dónde competir. Digo, hoy en día ya no es mi jefe directo, ya como somos deporte de Universidad Nacional, ya existe el departamento de deporte universitario, entonces yo ya estoy hacia ese rubro, pero yo siempre voy a agradecer justamente el que haya visto en mí las habilidades también de liderazgo, las habilidades para poder dirigir un equipo, la certeza para hacerlo, ¿no? Que creo que a veces uno apuesta como o pone esa confianza en otra persona y uno lo único que debe hacer es retribuir esa confianza, ¿no? Qué Entonces, bueno. Y ahí, a ver, estudiante, licenciada en psicología, tengo entendido. así es. Una maestría también tienes. Bueno, eso no sé, no me acuerdo bien, pero... Ahí voy, sí. Está en proceso, está en proceso. Está en proceso, pero... No, ya. Vaya. Entonces, esto retribuyendo al deporte, ¿cómo lo estás llevando? Porque Sí. también es una disciplina, a Sí. final de cuentas. Y sí, Espacio. Sí, primero estudié la licenciatura en psicología. Desde los primeros semestres siempre mi camino fue enfocarla al deporte. Ok. Bien. Después estudié la parte ya de entrenamiento deportivo por Ok. parte de la SEP. Después estudié la maestría en gestión deportiva. Eso. Y tengo también a distancia un máster en psicología del deporte en Europa y Wow. pues actualmente estoy en el doctorado en ciencias de la actividad física y el deporte. Wow. Entonces, Vaya. Justamente fue a partir de este reto, porque de repente está padre decir, bueno, yo practiqué este deporte, lo quiero compartir, pero también claro. te topas con las limitaciones de desde dónde yo voy a Claro. poder compartir, Claro. ¿no? Solamente desde mi experiencia, desde lo que alguien me dijo que estaba bien o alguien me propuso en mi entrenamiento, o desde este reto de decir, bueno, yo tengo que conocer más, yo tengo que estudiar más para poder proyectar mi trabajo, pero también mi deporte y sobre todo porque estás trabajando en unas edades sensibles, ¿no? En la adolescencia. Entonces, creo que es un reto. Creo que al final trabajas con recurso humano y te debes justo a esta parte de preparación. Totalmente. Te lo digo como maestro también, mi querido Carlos. No, claro, Porque es claro, la preparación que tiene, al final de cuentas. No, y a fin de Adelante, cuentas, como lo mencionabas, Nick, es plausible esta parte en donde ha logrado dividir, ¿no? Esta situación de lo académico, de lo deportivo, y al final de cuentas lo fusiona con las especialidades que ha logrado estudiar, y eso a fin de cuentas habla de una persona pues bien preparada y que sin duda alguna sabe lo que dice. Y en ese sentido, Topacio, hace rato te pregunté qué es el flag football y tú me lo respondiste desde una manera técnica, hablando de cómo se juega y demás. Te hago la misma pregunta, pero ahora, ¿qué es el flag football como modo de vida? Yo creo que es una formación integral. Ok. Creo que es una base, Ujú. un sustento, también parte de tu currículum, parte de la coherencia de vida que tiene un ser humano. No puedes hablar de un deportista disciplinado en su deporte, pero que no sea disciplinado en Desde su vida, luego. por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces creo que es una escuela. Considero también que es una inserción sana hacia la sociedad. Tienes que aprender, sobre todo en el flag, tienes que aprender a trabajar en conjunto. Creo que también que te prepara para la vida profesional, ¿no? Es como este ensayo, ¿no? Así como en un deporte, el deporte selectivo, Claro. ¿no? Y de repente si no tienes el talento te tienes que preparar más o tienes que correr más o tienes que hacer algo más. Pues lo mismo pasa en un trabajo, ¿no? Cuando mandan una convocatoria y tú mandas tu CV y no das el perfil, tienes que hacer algo, estudiar más, tener más experiencia. Entonces te prepara precisamente para ese futuro y yo consideraría que es la versión compacta de la vida.
Ok, la mentalidad que se tiene, ¿eh? Y cómo se lleva esa posibilidad del deporte a una cuestión ya de vida como tal. Totalmente, y es la preparación donde ahorita vamos a ver ya hablar un poquito acerca de los resultados, y en este caso vamos a arrancar con la Universidad de 2017. Tus resultados, cómo fueron, cómo lo viviste, cómo fue ese proceso, Topacio. Pues bueno, yo creo que primero la satisfacción de que tu deporte sea reconocido como deporte de Universidad Nacional es un gran paso, es de entrada una satisfacción muy grande. La Universidad Autónoma del Estado de México, pues bueno, asiste constantemente, anualmente a esta junta. Pertenecemos al CONDE, al Consejo Nacional del Deporte y de la Educación. Y pues bueno, nosotros éramos de esas instituciones que tenían el deporte, que se inscribe a esta primera edición como deporte de invitación, ¿no? 2017 se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nosotros, bueno, el primer reto nos enfrentamos a ver, porque todavía, como no era deporte universitario, sí. Había chicas que no eran universitarias, o sea, podían entrenar universitarias y no universitarias. La diferencia era que la beca deportiva pues, solo la recibían universitarias, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, a ver, díganme quién estudia en la UAM, empezar a hacer esta selección. y ya nos damos cuenta que teníamos una base sólida, un equipo que ya venía trabajando bastante tiempo en la institución. Y bueno, competimos y quedamos en tercer lugar, medalla de bronce. Vaya. En 2017. ¿Y qué se siente? La verdad es que fue padrísimo. Es una experiencia increíble porque al final también es una versión compacta de lo que son unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos, un Mundial, ¿no? Donde convives con todas las universidades, donde estás en igualdad de circunstancias, ¿no? Y obviamente la diferencia ya radica en los equipos del norte con la altura, ¿no? Con esta parte también, pues no sé, de instituciones que ya tenían mayor experiencia o equipos más consolidados, ¿no? ¿Sí llegaste a encontrar un poco más de nivel en ese sentido? Sí, yo creo que, por ejemplo, equipos del norte son equipos que tienen en escuelas, cada plantel tiene una selección de flag, por ejemplo, ¿no? Wow, entonces tienen alrededor de 150 equipos. Ajá. Y de esos 150 conforman una selección para ir a una universidad. Vaya. Y bueno, nosotros todavía no alcanzamos también por la matrícula esa magnitud, ¿no? Una UNAM que también hace unos juegos selectivos con esa gran matrícula que también les permite pues, sustentar una selección más grande, ¿no? Y nosotros de repente pues trabajamos con la selección de chicas que a veces dicen yo quiero practicar el deporte, no claro. Precisamente en esta parte selectiva. Sí. Y yo luego le preguntaba a Topacio acerca del nivel, porque yo quería hacerte esta pregunta. ¿Qué juego o con quién hiciste más rivalidad, desde luego, en el terreno de juego? ¿Con quién les costó más trabajo, pues? Fíjate que ahí hay una historia que espero más adelante en la entrevista enlazarla, pero desde Universidad Nacional fue... Ahorita le preguntamos. Fue nuestro rival, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero de esos rivales que además se vuelven inspiración, se vuelve ese rival que quieres ir a enfrentarte el próximo año para medirte. Vaya. Sabes todo lo que tienen, sabes la infraestructura, sabes el programa que tienen, sabes la matrícula, inclusive la parte pues, de becas, ¿no? De atracción de talento que tienen. Pero tú quieres irles a competir. Entonces, esa fue la gran rivalidad, porque justamente en la Universidad de 2018 somos sede de Universidad Nacional. Y jugamos la semifinal nosotros íbamos súper bien, y jugamos la semifinal contra Nuevo León. Ok. Y quedó 21-20, perdimos 21-20. Vaya, un punto, wow. Volvimos a ganar la medalla de bronce, pero la final ellas ya lo ganaron muy, muy holgada, ¿no? Contra CETIS, recuerdo. Y el rector de su universidad se acercó y me dijo, para mí la semifinal fue la final. O sea, fue la final adelantada, qué juegazo. 21-20 y fue un error de desconcentración. Nosotros sentíamos que perdíamos contra ustedes de casa. Y bueno, también nosotros ya el bronce, pues un poquito ya lo juegas más relajado, con más coraje de que querías la medalla de oro. Ajá. Pero ya tanto los dos rivales ya jugamos nuestra medalla de oro y nuestra de bronce más holgado, porque el juego que se llevó, inclusive la parte de público y todo, fue la semifinal contra ellas. Vaya, y lo importante, Lick, es esta cuestión de ver al rival como un punto de mediación y no como una cuestión de ir a derrotar y humillar, ¿no? Esta parte de poder tener esa sensibilidad.
humana y vaya, de poderlos ver así. Sí, totalmente, ¿no? Y esa rivalidad de lo que mencionan, ¿no? Los del norte contra los del centro del país, ¿no? Por lo general siempre pasa, Chihuahua, Monterrey y sobre todo esos que tienen una infraestructura muy alta, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero bueno, Topacio, digo, estos datos son completamente interesantes, pero tuviste una preparación, obviamente, y te especializaste en el fútbol americano, más no flagball. En el flag. Exactamente, entonces ahí llegó una oportunidad ya como coach en la selección mexicana. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te costó trabajo? Híjole, me dio nervios. Digo, tú que eres psicóloga también. Sí. Pero ¿cómo lo afrontaste? Porque ahorita vamos a lo bueno. Pero quiero saber primero, y a toda la gente que nos sintoniza a través de la comunicación estratégica, ¿cómo fue ese paso para llegar a la selección mexicana ya como coach? Y fue una temporada cortita como jugador. Pues bueno, primero en este sentido de pues todo el empuje que ya traía mi carrera profesional, tanto en las medallas de Universidad Nacional, como también la parte de los 7 campeonatos nacionales que ya se llevaban consecutivos. Llega la invitación en ese momento el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, el contador Orobio, que en paz descanse, me llama y me dice, oye, pues va a empezar un proceso para el Mundial de Panamá 2018, que en ese momento no era Panamá, era Dinamarca, creo, Corea del Sur, algo así. Ok. Tuvo varios cambios, pero me dice, te quiero invitar, pero te quiero invitar al proceso, o sea, te quiero invitar a que tú estés en el selectivo, porque en la selección también invitan a varios coaches, ¿no? A que también se ganen el lugar, ¿no? Entonces empezaron a hacer esto, porque antes era como, bueno, va tal coach y ya, o sea, lo definían por la invitación, pero en este momento dice, hay varios coaches invitados, te quiero invitar, puedes ir tal fin de semana, vamos a empezar a entrenar, vamos a citar a todas las chicas que quieran hacer tryout, más a los entrenadores invitados, ¿no? Vaya. Entonces me invitan, esto fue en el 2017, entonces pues le digo que claro que sí, que estaba interesada. Y pues no, o sea, y tú llegas y de por sí yo recuerdo que años atrás yo veía selecciones de flag en un abanderamiento, porque además era cuando empezaba esta parte de los lives o fotos en Facebook, que no era tan común, ¿no? El que hicieran esta difusión. Y yo veía selecciones de flag y yo decía, yo quiero estar un día ahí, ¿no? Y entonces que llegara tan rápido la invitación, para mí sí fue un momento como de shock. Cuando llegas allá y te das cuenta que las personas, los coaches, todos eran personas pues, grandes, o sea, todos eran ya coaches con mucha experiencia. Entonces tú llegas allá y dices, de repente, ¿y yo con qué me voy a defender acá, no? O sea, dices, ok, me está yendo bien en mi deporte, pero ve mi edad, ve su edad, su experiencia, tu temple. ¿Yo de dónde voy a poderles competir? Pero también mi mentalidad fue de yo vengo a aprender. O sea, mi primer proceso, vengo a aprender, vengo a ganarme un lugar. Y al paso del proceso se fue pues tanto depurando la lista de atletas como la lista de entrenadores, y quedó en el staff que iba a Panamá, pero en ese momento como coach asistente. Okay. En ese momento fui como coach asistente en la rama femenil de la coordinadora ofensiva, que era la coach María Eugenia Huerta, la coach Cuca, y por el resultado quedamos en 4º lugar, ¿no? Y nosotros no sabíamos si íbamos a tener continuidad, pero nos dan precisamente la oportunidad de volver a competir por un lugar para 2018. En 2018, pero para 2021, que era 2020 y se recorrió por pandemia hasta 2021. Okay. Totalmente. Pero otra vez, ¿no? Con entrenadores invitados y ahora ya el reto era, quiero el lugar, pero ahora sí quiero ser quien toma las decisiones, ¿no? Porque este Mundial de Panamá fue bonito en cuanto a aprendizaje, pero también te das cuenta cuando llega el momento del 4º lugar, cuando te das cuenta que se terminó el viaje, que regresas a casa. La verdad es que yo me frustré porque me pregunté, bueno, ¿tú qué hiciste? O sea, ¿tú qué pudiste haber hecho para cambiar ese 4º lugar? ¿No? Claro. Entonces también me di cuenta como de, tú apoyaste, pero tú no tomabas las decisiones y tú no, quizá en ese sentido pudiste haber hecho algo más, ¿no? Entonces en ese momento pues sí fue como frustración, pero también como ese reto de decir, y si no existe otra vez esa oportunidad de estar en una selección, ¿te vas a ir así con esa frustración o vas a buscar otro momento y lograr deshacerte de esa frustración y ahora sí hacer algo, ¿no? Totalmente bien. O sea, esa es la preparación de ese 4º lugar por
y después ya tomo decisión. Claro. Ahorita vamos más adelante, mi querido Carlos. Adelante, Carlitos. Perfecto, No te perfecto. quites la pregunta porque eso es mi pregunta. ¿No? Ok, no, está bien. Sí, tengo entendido, Topacio, que el 2017 fue tu año de punta, es decir, fue cuando comenzaste con muchas actividades en este sentido, fuiste considerada para algunas actividades y bueno, de ahí para acá tuviste también muchos éxitos y muchos espacios donde te pudiste desenvolver. ¿Cuál es el que más recuerdas y por qué? La medalla de oro de World Games, ¿Sí? definitivamente, sí. Ok. Sí, ¿por qué? Porque creo que justamente en 2017 llega esta oportunidad, llega esta frustración también de qué puedes hacer. Llega un 2020 con incertidumbre, porque imagínate que después de un proceso de 2 años, te dicen, no sabemos si va a haber mundial, ¿no? Claro. Un proceso en el que te ganaste ser coach, que un día te digan, no vas a ir, bueno, y luego para el siguiente otra vez, otro reto, otra selección. Entonces empiezas a tener eso en la cabeza, empiezas a tener atletas que ya no quieren, que ya se cansaron, porque la pandemia vino con esta incertidumbre de Sí, para claro. qué me preparo entonces, Y qué paró tal que todo, no. Todos también. Entonces creo que esa parte fue ir escalando, y cuando nos dicen sí vamos a ir, pero no va si alguien se contagia de COVID. No, o sea, yo en mi casa la última semana sí fue así de que nadie entre, por Encerrada. favor, no inviten a nadie. Sí, o sea, sí fui como extremista. Llegamos a Israel y lo que parecía, como decía Lick, ¿no? Lo que parecía ahora sí tomar decisiones, llegamos invictas y a una final en donde no salen las cosas como esperábamos. Vaya. Y donde esta parte pues puede ser un poco inexperiencia, puede ser esta parte también de precipitarnos a algunas cuestiones, dudar, ¿no? de cierto potencial, claro. algunas variantes por el frío, por el escenario, por la banda, por lo que sea, no se dan los resultados. Otra frustración ahora de, o sea, hicimos de un cuarto un segundo lugar, Luego viene pandemia. pero frustración, ¿no? O sea, frustración de Me tanto imagino. proceso y el oro no se dio. Sí, caray. Y claro que todos decían, pero es un segundo lugar, es una medalla. Sí, pero el equipo no se sentía pleno. Entonces, Claro. cuando llegan los World Games y hacemos esta mentalidad desde el día 1 de piensa en oro, o sea, eres plata, pero piensa en oro, fue una filosofía que adoptamos, que fue un camino el doble de esfuerzo, que fue un constante qué vas a hacer para cambiar el color de tu medalla. Y yo tengo muy grabado el último scout, porque nos juntábamos como a sesiones de video, las instalaciones padrísimas en la Universidad de Birmingham. Entonces les pedíamos, les retirábamos celular, ¿no? Precisamente para que el enfoque estuviera en la competencia. Ok. Porque fue algo que nos funcionó en Israel. En Israel no teníamos celular porque no teníamos red, pero fue algo que funcionó. Entonces, Ok. en Birmingham teníamos red, pero decíamos, mejor buy celulares, Ajá, ¿no? ajá. Sí, para que Entonces pedí celulares en la mesa y darme cuenta que la mayoría de esos celulares traía el mismo fondo de pantalla que yo traía. Piensa en oro y la medalla de oro. O sea, Vaya, y no fue algo wow. que alguien dijera, bueno, vamos a poner todo ese fondo de pantalla, sino fue que todo el mundo estábamos dentro de la filosofía y ver el partido, ¿no? Que se te pasa muy rápido, ¿no? Y que al final descanses, porque inclusive una noche antes era, ya no quiero hacer el análisis del video, estoy cansada, o sea, sí, yo estaba muy cansada, ya 3 años así de sacar estadísticas y hasta le puse a mi hojita, el último, ¿no? O sea, como que fue una motivación para mí, el último. Y terminar el partido y recordar eso de, fue el último, no desististe, cambiaste las decisiones, aprendiste de los errores y el equipo estuvo en una filosofía. Cuando llegó la medalla fue tanto trabajo, ya al fin, ¿no? Como que todos al fin tuvo esta retribución, al fin pudimos llegar a la cumbre y bueno, de ahí ya vino otro reto, ¿no? Pero ese momento creo que es definitivamente mi favorito. Lo cuenta Lick y vaya, sin duda alguna en ese momento Topacio y quienes estuvieron con ella sintieron mucha emoción y también de este lado se puede percibir esa emoción, ¿no? Por esta cuestión de que platicamos directamente con ella, pero no se puede dejar de lado la cuestión también de que somos mexicanos y que hay gente que va a poner, ¿no? Al país en alto, no propiamente en el fútbol soccer sobre todo, que es pura vergüenza, pero sí en otras disciplinas deportivas en donde la gente se prepara, realmente tiene esta intención de salir adelante, realmente ama el deporte y tiene a México en el corazón, en el pecho, eso es indescriptible. Se siente igual la emoción ahorita lo que comenta sin duda, Topacio sin duda. y yo también te quiero preguntar antes de esta medalla en los World Games,
¿Qué pasó en Israel hace ya un año, precisamente? De hecho, lo informamos Carlos y yo aquí en su programa de Braille Deportivo, que también hubo diferencias para el viaje y de repente ya se enfrentaron a grandes rivales y llega a Estados Unidos y segundo lugar. ¿Cómo lo viviste en ese momento? ¿Qué pasó en tu cabeza? Y después vamos a meternos un poquito más con la medalla de oro de hace 4 meses. Hecho. Pues bueno, el viaje, el proceso de por sí ya, como lo mencioné, había sido pesado. Inclusive para entrar a la concentración había mucho estrés, ¿no? ¿Quién podía entrar a la concentración que no tuviera COVID? Todos salimos limpios. Después una prueba más antes de viajar. Igual, ¿no? Mucha tensión. O sea, creo que fue un proceso muy desgastante en ese sentido, ¿no? Había personas que desertaron o salieron del proceso precisamente por no cumplir con estas disposiciones, porque dentro de la federación se fue muy estricto. Fue un proceso de mucha disciplina, así como tenías que prepararte o si no estabas en los estándares no podías conformar la selección. También la parte sanitaria, ¿no? Salías a entrenar, no usabas cubrebocas, estabas en un lugar con mucha gente conglomerada, tampoco eras referente de una selección nacional. Entonces creo que fue muy, muy desgastante en ese sentido. No digo que haya sido negativo, sino al contrario, generó una base muy sólida, pero también fue muy cansado. Sí. Y el llegar allá, bueno, tuvimos grandes resultados en fase de grupos excelente, en cuartos de final contra Italia también muy bien, semifinal, ¿no? También arrasamos, pero justamente cuando llegamos a este partido de la final, creo que nos faltó cerrar, nos faltó esa mentalidad de falta uno, ¿no? Creímos que meses atrás habíamos ido a Dallas, nos invitó a Estados Unidos a juegos de preparación. Y en Dallas quedamos 2 perdimos, 2 ganamos, porque hicimos 4 juegos contra ellos, ¿no? Entonces, digamos que nos fuimos a mitades y había una alerta para ambos equipos de que cuando nos encontráramos en el Mundial iba a estar fuerte, ¿no? Entonces, creo que nos faltó esa mentalidad de cerrar, creo que nos precipitamos, creo que lo hicimos bien, pero al final el cierre, íbamos una anotación y de repente cuando nosotros cometimos el error, hay algo que dentro de la psicología del deporte se llama colapso, ¿no? Nosotros colapsamos totalmente, nosotros nos fuimos en picada como de ya no vamos a poder, y el equipo de Estados Unidos aprovechó ese colapso para irse a un empuje, para decir no vamos a permitir, ¿no? Y bueno, el marcador quedó 31-21 me parece, entonces pues no fue gran diferencia, pero sí mandaron un mensaje de que nos faltaba algo, que nosotros necesitábamos trabajar en esa parte mental, en esa parte estratégica también. Y no sé, también recuerdo mucho esos escenarios en el Mundial y en los World Games, por un tema como de grabar y de darle como todo este espacio a los equipos. No permiten que estemos unos en una grada y otros, bueno, de un lado de la cancha y del otro, sino los dos estamos del mismo lado, pero por ejemplo, si está la ofensiva, solo yo puedo pasar del otro lado. Si está la defensiva, solo el ototro entrenador puede pasar, pero también el entrenador del otro equipo viene y pasa enfrente de ti. O sea, aquí hay cuestiones que también te desconcentran. O sea, yo tenía en el partido de Estados Unidos a una chica que hablaba español al lado de mí, o sea, era de Estados Unidos, pero hablaba español al lado de mí, traduciéndoles todo, ¿no? O sea, todo lo que yo decía. Entonces, con otros países, quizá tú mandabas ciertas cosas, no te entendían, y era tu estrategia, era esta parte que te permitía hacer algo más, ¿no? Y yo podía hablar español perfectamente y no pasaba nada, ¿no? Pero con esta chica, o sea, como que aparte era un distractor, como de cómo hablo para que ella no sepa, para que yo pueda transmitir. Entonces, como que son muchas cosas que pasan y que ahora analizas y que se pusieron sobre la mesa que necesitamos, bueno, o necesitamos ser más puntuales en la filosofía del juego, en la estrategia, y creo que eso es lo que pasó en Israel, ¿no? O sea, ese fue como el culminar ese proceso tan largo y felices, pero un poquito frustrados. Pero te sentiste bien obtener esa medalla, esa medalla de plata, ¿qué te dejó para eso? Y bueno, para tus Yo creo que una sensación de tranquilidad, porque habíamos progresado de un cuarto a un segundo lugar, era un progreso, nos lo aplaudíamos, felicidad, pero había insatisfacción, sí. Totalmente. Sí había esta parte de insatisfacción. Como que nos tomábamos la foto, decíamos sí, la medalla, y justo lo que decías, ¿no? La parte de que México intentaba seguir los juegos, y bueno, al otro lado del mundo había gente que se paraba 2, 3 de la mañana
si no a verlos, porque a veces no se transmitían, al menos a escucharlos, al menos a estar pendientes en las publicaciones de, bueno, ya anotaron, ya ganaron, ¿no? Entonces, o sea, todos tenían esta emoción, pero nosotros contentos, pero insatisfechos. ¿Y cómo sobrellevar esta parte, ¿no? De donde quieres algo y no lo logras, luchas por algo, te preparas para algo, en este caso la medalla de oro, y no lo logras. Viene esta cuestión en donde sí aceptas el segundo lugar, que no es nada malo, también hay que decirlo, no es nada malo, pero vaya, a fin de cuentas la mentalidad siempre va por el oro, por el primer lugar. ¿Cómo sobrellevar esta parte? Yo creo que la clave de ambos procesos, y bueno, culminar con el oro, fue, uno, el que trabajamos como un equipo multidisciplinario. O sea, estaba la parte de psicología del deporte, estaba la parte del doctor, estaba la parte de la preparación física, estaba la parte también analítica, la parte táctica. Fue la primera vez que en un proceso nos adentramos a un software que nos ayuda mucho en esta parte estadística deportiva, que se llama Huddle. Y bueno, los coaches teníamos doble chamba, ¿no? Porque toda la semana tú preparabas tus sesiones de ver video, de ver el detalle, pero, o sea, creo que fue un proceso también de cambiar la mentalidad del deportista, de que no todo es en el campo, también tienes que estudiar para tu deporte. Creo que eso fue la clave. Creo que también el que al hacer todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo llevaba estadísticas de cada una. Yo le decía, tú estás al 90%, tú estás al 80%, tú al mundial me estás llegando con 80% de asertividad en pases, ¿no? En anotaciones. Entonces, ellas ya también traían este chip de yo el próximo fin de semana que nos veamos, voy por si estoy en un 80, voy por un 90, si estoy en un 90, voy por un 95. Entonces, ir a buscar esa excelencia. Y cuando no se dio, también revisamos nuestros videos porque nos veíamos bastante a nosotros y también saber por qué no, o sea, por qué no se dio, pero sabemos por qué, ¿no? Diferente a cuando llegas de un, no sé, de un torneo, de un mundial y dices, bueno, es que nos faltó temple. Bueno, sí, pero es que no me estás diciendo objetivamente cómo vas a mejorar ese temple. Claro que puedes hablar de factores psicológicos subjetivos que los percibes, ¿no? Pero y la parte pues, también tangible de, oye, sí, pero tiramos 10 pases. Pero nos hicieron, por ejemplo, en Israel, nos hicieron en la final 2 sacks. Nos quitaron, o sea, no solamente fue que no progresamos y no ganamos terreno de juego, sino que también perdimos. Entonces, imagínate, una oportunidad menos y más yardaje nos hizo pedazos, ¿no? Entonces, esta parte fue clave, saber por qué no, y que estaba en un video, que estaba en papel. Eso considero que fue la clave, o sea, el que pudimos salir de esa mentalidad de estamos insatisfechos, pero esto es lo que necesitamos para ganar. Sin duda. Esto es lo que necesitamos mejorar nosotros, no que el rival juegue peor o no que el rival se equivoque, sino nosotros. Ajá. Perfecto. Y esto es importante, Eric, porque conocemos desde este lado la perspectiva de quien está en el banquillo, ¿no? La perspectiva de quien tiene como tal el control, quien llega con las estrategias, quien llega con la técnica, y que bueno, a fin de cuentas, normalmente nos vamos con el que mejor pasa, con el que mejor juega, con el que más corre, preguntamos y demás, pero ya hacerlo directamente con el coach, con la cabeza, es otra cosa. Sí, totalmente, y enfrentar en estos World Games apenas en julio, Topacio, ahora sí, llegas a las tierras estadounidenses con tu equipo, con tu cuerpo técnico y todas las jugadoras. Ahora sí les ganamos. ¿Qué sentiste? Yo. Sí. ¿Qué sentiste? Fíjate que nunca nos centramos, sabíamos que podía ser un rival Estados Unidos, pero sabíamos además que un mundial fue el mundial con mayor participación de países, fue histórica, 24 países. Sabías que bueno, en un sorteo te puede tocar un equipo muy sencillo, te puede tocar de primer momento un equipo complicado, que te saque un partido o que tú saques un partido por una anotación. Pero de cierta forma todavía hay como este backup, ¿no? De decir, puedo tener partidos sencillos, pero en Birmingham son los 8 mejores. O sea, no va a haber partido sencillo. No va a haber un partido muy fácil. Entonces, nuestra estrategia siempre fue basado en nosotros. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Por qué vamos? Cada juego que queremos hacer. Entonces, creo que nos encapsulamos tanto en nosotros que justamente el paso fue ganar. Nunca nos adelantamos, siempre fue esta parte del análisis, aunque ya estuviéramos cansados, ya sé que nosotros tenemos que ir a desayunar, tenemos que ir al análisis del video, a descansar, bañarnos, cambiarnos e ir a jugar. O sea, y era la rutina y ni modo, o sea, nunca fue como, bueno, ya como que tal país no considero que nos genere problema, no, o sea, siempre fue en cada uno lo mismo, ¿no? La misma parte estratégica y
Y cuando llegamos a la final, la verdad es que nos preparamos sabiendo que iba a ser otra vez un duelo Padrísimo. de una y donde el que se equivoque, como en Israel, el que se equivoque y se vaya al colapso va a perder. Ujú. Sabíamos que no íbamos a por un juego sencillo o de amplia ventaja, y cuando llegamos al juego la verdad es que fue todo lo contrario, ¿no? O sea, fue un partido que desde el inicio la defensiva fue imparable, colocó un golpe de autoridad, y que la ofensiva empezó a responder a, ok, tú ya detuviste, nosotros generamos. Creo que tuvimos un rendimiento constante. Todos los partidos fueron más o menos 30 puntos generados, Wow. 36 puntos, amplias ventajas, y la final no fue la excepción. Pero hasta el final, creo que hasta el final fue cuando dijimos, ok, les ganamos. Y empieza ESPN a sacar estos datos de mejor ofensiva, mejor defensiva, Sí, sin duda, equipo sin duda. invicto, un desempeño de tantos puntos por partido. Entonces, como que hasta ahí nos cayó el 20. Creo que nos encapsulamos tanto en nosotros que nunca fue como ay, al fin la final que queríamos y les vamos a ganar. Como que no, nunca lo vimos vieron así. así, No, ¿no? como que nos centramos más en nosotros. Ujú. Sí. Completamente. Últimas 2 preguntas, porque ya dice el productor que dice, productor, ¿qué pasó? Productor? Perfecto. Está chida la plática. Ok. ¿Son 2 preguntas cada quien o una y una? Una y una. Ah, perfecto. Una y una. Perfecto. Pues con todos estos logros, Topacio, sí quisiera preguntarte, ¿cómo te ves en 10 años? Híjole. Yo creo que en 10 años me veo impulsando Ujú. mi deporte más. Por supuesto que me veo en unos Juegos Olímpicos. Ok. Estamos por recibir, ¿no? Precisamente ese futuro que va a tener el flag. Sí es ya somos parte de Juegos del Mundo, pero ahora nuestra ambición es ser como deporte de Juegos Olímpicos. Yo me veo ahí. Me veo también aportando todavía a la Federación Mexicana, Ujú. ya sea como coach, ya sea como coordinadora, como, no sé, en una presidencia de la federación. Creo Vaya, ajá. que yo, Eso es mi idea es seguirle aportando al deporte. Pues no sé, también me veo en esta parte profesional, ya sea en este ámbito deportivo o en el ámbito que me depare, poniendo en práctica toda mi formación profesional. Y no sé, creo que solamente me he puesto a pensar en la parte de trabajo. Ok. Así me visualizo. Visión a futuro, que es Total- importante también. Totalmente. Y Topacio, bueno, yo te agradezco mucho, obviamente, por darnos esta entrevista, y la verdad es muy gratificante el que nos aportes tanta experiencia que has dado en el flagball. Sí. Y yo te dejo tu cámara, ahí está tu cámara. ¿Qué mensaje dejas a las mujeres también en el deporte, a los niños que también quieren practicar algún deporte? No sé, ¿qué consejo y qué mensaje les das? Y obviamente que vamos a acabar ya este año, no practicar. Sí, pues precisamente retomando esta parte del año, diciembre, donde se hacen muchos propósitos, pues precisamente que el deporte es la forma compacta de la vida, y que si tú te preparas para el deporte, tú te pones retos, tú eres disciplinado en tu deporte, pues lo único que te depara es éxito, no solo en eso que te apasione como deporte, como juego, como pasión, sino también hacia tu vida, que aproveches este mes para plantearte esos retos, ya sea pues en el deporte que te gusta, o no sé, explorar varios para que les guste un deporte. También me gustaría, como a los papás, que sean este canal, que un deportista nunca puede ser un gran atleta o puede llegar a una selección mexicana o a las máximas justas deportivas sin una red de apoyo, ¿no? Siempre necesitas a tus padres que sean las redes de apoyo para tus éxitos. Y bueno, a las mujeres en específico, que creo que el gran potencial que tenemos es ese coraje y esa terquedad de cuando te dicen no puedes hacerlo, cuando te dicen que tú no eres capaz o que este deporte no es para ti, tenemos como ese coraje para demostrar que sí es para nosotros y que nosotros podemos abrir camino. Creo que el flag football ha hecho camino, o lo hicimos nuestro, el deporte, cuando le pusieron esta parte de género, pero también las mujeres hemos sabido demostrar que es un deporte para quien tenga disciplina, para quien quiera demostrarlo, y creo que no es un tema de género, no creo que sea un tema de quién puede más, sino más bien de generar equipos.
Exactamente. Sin duda alguna, Lick, y Topacio, te comparto, como lo hemos dicho aquí en el Debraye Deportivo, reconocer lo que han estado haciendo las mujeres en pro del deporte. Creo que han tenido mucho más espacio, han tenido muchas más posibilidades que antes, cosa que sin duda alguna celebramos en esta mesa, y pues tener a representantes del deporte y del deporte, vaya, en una rama femenil como tú lo haces, pues sin duda alguna nos hace sentir muy bien y nos llena de ilusión por todo lo que pueden hacer, por todo lo que pueden lograr. Y pues bueno, a nombre de la producción del Debraye Deportivo, no nada más agradecer tu presencia en esta mesa, sino también agradecer tu esfuerzo, tu dedicación, agradecer tu presencia, agradecer ese amor y ese cariño que le tienes a lo que haces, porque es así que se llega muy lejos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ser también canal, difusión, ¿no? Aliento para el deporte y sobre todo también para hacer escenario para que otros volteen a ver este deporte, lo practiquen. Excelente. ¿no? O lo difundan. Sin duda alguna, y la promesa de que sea pues una más de muchas charlas que tendremos todavía contigo en esta mesa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Perfectísimo. Así lo dejamos entonces, y pues llegamos al final y de una transmisión más de esto que es el Debraye Deportivo. Sí, lamentablemente, pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en A Comunicación Estratégica a través de su programa de Debraye Deportivo, deportes, análisis y algo más, obviamente. La verdad, pásensela muy bien, feliz Navidad y próspero año nuevo 2023. Todavía no acaba, pero me adelanto porque ya viene el 24 de diciembre. Gracias, productor, como siempre, a todos. Renata, Fernanda, Currículum Vitae. Perfectísimo, y también agradecer al restaurante Buffet La Finca de Adobe, quien nos abrió las puertas, se ha convertido el búnker de transmisiones del Debraye Deportivo, y así como a nosotros, a ustedes también los espera con los brazos abiertos para que degusten exquisitos platillos con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y que se vuelve una excelente opción para poder comer algo muy rico. No lo olviden que la Finca de Adobe se encuentra ubicada en la calle Leona Vicario número 1330 en la colonia Los Cedros, aquí en Metepec, y que pues bueno, es una opción que sin duda alguna no se puede dejar de lado. A nombre de todo este equipo de producción, yo soy Carlos Cepeda y me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes. Los invito el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde para que nos acompañen en una emisión más de esto que es el Debraye Deportivo. Análisis, deporte y algo más. Que tengan todos una excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego. El programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. Debraye Deportivo. Deportes, análisis y algo más.